Hola, les habla Flor Amariles, ingeniera en sistemas. Hago parte del área de soporte técnico de la empresa Sistemas Aries SAS. Mi función en el área de soporte es de brindar orientación a los clientes en el manejo de la plataforma y dar respuestas oportunas a las inquietudes. Por medio de este video se explicará el paso a paso de configuración de las tarifas de predial, sobretasa ambiental y bombería. Paso 1. Ingreso a la plataforma y aplicación de predial. Ingrese a la plataforma con su usuario y contraseña, diríjase al nivel principal de facturables, seleccionas el predio y ubicamos el impuesto a configurar, en este caso el impuesto predial rural. Paso 2. Configuración tarifas en millaje. Para llevar a cabo el proceso de configuración de tarifas en el sistema, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, realizar el cierre del periodo anterior y verificar que el sistema esté correctamente ubicado en el periodo fiscal vigente, antes de iniciar cualquier configuración. Para realizar este proceso, ingresamos por Configuración, Conceptos clasificadores y tarifas. Seleccionamos el concepto, en este caso, predial rural. Desplegamos el nivel de clasificador. Seleccionamos el sector, en este caso, sector rural. Ubicamos la destinación. Seleccionamos el estrato. Marcamos clic en la opción Lista Edición. Nuevo. En tipo de tarifas, seleccionamos tipo de tarifa millaje. Marcamos el ítem millaje. En el campo tarifa nueva, digitamos la tarifa, en este caso tarifa 6. Clic en continuar. En el campo vigencia, registramos a 1 de enero de la vigencia en la cual se va a aplicar la tarifa. Si en el estatuto registra tarifa mínima, registramos la tarifa. En caso tal que no, dejamos en blanco y marcamos clic en la opción grabar. Configuración. Seleccionamos el nivel principal de configuración, conceptos clasificadores y tarifas. Seleccionamos el concepto principal, en este caso predial rural. Marcamos clic en la opción clasificador, desplegamos el sector rural, ubicamos la destinación, el estrato. En lista edición marcamos clic, nuevo. En tipo de tarifa seleccionamos tipo de tarifa millaje. Seleccionamos el ítem millaje según rango de avalúos. En el campo millaje registramos la nueva tarifa, iniciamos con la base inicial en 0. En el campo base final registramos la base del avalúo correspondiente a esta tarifa. Volvemos al campo millaje, registramos la nueva tarifa. En el campo base inicial registramos el valor anterior de la base final, sumando una unidad mínima para que de esta forma se asegure que no quede ningún rango por fuera. Volvemos a la base final y registramos el nuevo avalúo. Volvemos al campo millaje, registramos la última tarifa. En el campo base inicial registramos el valor de la base final, pero sumando una unidad mínima. Para cerrar el rango final, registramos 13 nueves y marcamos clic en la opción Continuar. En el campo Fecha Vigencia, registramos a 1 de enero de la vigencia aplicar la tarifa. Si en el estatuto registra tarifa mínima, registramos el valor correspondiente, si no dejamos en blanco, y marcamos clic en la opción Grabar.
Seleccionamos en el nivel principal de configuración conceptos, clasificadores y tarifas. Seleccionamos el concepto, en este caso, predial rural. Marcamos en el nivel de clasificador el sector, en este caso rural, la destinación, el estrato. En lista adición, marcamos clic en nuevo. En tipo de tarifa, marcamos tipo de tarifa millaje. En el ítem millaje según rango de áreas, marcamos. En el campo tarifa nueva, iniciamos con los rangos de las áreas. En el área inicial, dejamos en 0. Área final, registramos el valor del área. En el campo millaje, registramos la tarifa. Volvemos al área inicial, registramos el mismo valor del área final, sumando una unidad mínima para que de esta forma se asegure que no quede ningún rango por fuera. En el área final registramos la nueva área, campo, millaje, registramos la tarifa. En el área inicial registramos el área final anterior, sumando una unidad mínima. En el campo área final registramos 6 nueves para poder cerrar el rango y digitamos la tarifa. Marcamos clic en continuar. En el campo fecha vigencia registramos a 1 de enero de la vigencia aplicar la tarifa. Si aplica tarifa mínima según el estatuto, registramos el valor. Si no, dejamos en blanco y grabamos. Para realizar este proceso, marcamos clic en la opción Configuración, Conceptos, Clasificadores y Tarifas. Seleccionamos el concepto, en este caso predial rural. Desplegamos el nivel de clasificador, ubicamos el sector, en este caso rural, la destinación, el estrato. En lista adición marcamos clic en nuevo. En tipo de tarifa seleccionamos tipo de tarifa millaje y seleccionamos el ítem millaje según rango de áreas y avalúos. En tarifa nueva, en el área inicial, iniciamos en 0. Área final, registramos el valor de las hectáreas. En el campo millaje registramos la tarifa. En el campo base inicial, iniciamos en 0. Base final, registramos la base del avalúo. Volvemos nuevamente al área inicial, dejamos en 0. Área final, registramos la anterior base final. En el campo millaje registramos la tarifa. En el campo base inicial registramos la base final anterior, sumando una unidad mínima para que de esta forma se asegure que no quede algún rango por fuera. En el campo base final registramos la nueva base. En el campo área inicial registramos 0. Área final, la misma base anterior final. En el campo millaje registramos la nueva tarifa. En el campo base inicial registramos la base final anterior, sumando una unidad mínima. Y para cerrar este rango de las áreas 0 a 120 hectáreas, marcamos los 13 nueves. Volvemos nuevamente al área inicial y registramos el valor del área final, pero aumentando o sumando una unidad mínima. En el área final registramos 6 nueves para cerrar este rango. En el campo millaje registramos la nueva tarifa. En el área inicial registramos el área 0. En el campo base final registramos
la base correspondiente, volvemos y registramos en el área inicial el área de hectáreas anterior sumando una unidad mínima. Cerramos el área final con los 6 nueves. En el campo millaje registramos la tarifa. En el campo base inicial registramos la base final sumando una unidad mínima. En el campo base final registramos la nueva base. En el campo área inicial registramos el área correspondiente y cerramos en el área final con los 6 nueves. Marcamos la última tarifa en el campo millaje. En el área inicial registramos la anterior sumando una unidad mínima, y para cerrar este rango registramos en el campo base final los 13 nueves. Marcamos clic en continuar. En el campo vigencia registramos a 1 de enero de la vigencia aplicar la tarifa. Si en el estatuto registra tarifa mínima, registramos el valor. En caso que no aplique, dejamos en blanco y grabamos. En caso de que se haya registrado una tarifa incorrecta, se debe seleccionar el registro, el cual se grabó de la tarifa, y marcamos clic en la opción eliminar. Le decimos que sí y ya queda eliminado el registro de la tarifa que se acabó de configurar. Paso 3. Configuración de tarifas, NVTs y salario. Para realizar este proceso de configuración de estas tarifas es necesario verificar que se encuentre configurado el VT de la vigencia y el salario mínimo legal vigente. Para hacer esta verificación, ubicamos el nivel principal de administrativas, módulo administrativo, configuración, maestros globales. Ubicamos el nivel unidades de valor tributario VT. Verificamos que esté configurado el VT correspondiente a la vigencia. Es necesario cada vigencia configurar el VT correspondiente. Si no se encuentra configurado, le damos clic en Nuevo, registramos la fecha de la vigencia, en este caso 1 de enero 2025. En el campo vigencia registramos, en este caso 2025, y el valor del VT. Y grabamos la configuración. Para configurar el salario mínimo legal vigente, ubicamos el nivel principal administrativas, módulo administrativo, desplegamos en configuración, maestros globales. Ubicamos el ítem salario mínimo legal vigente mensual. Verificamos si no está configurado para la vigencia, en este caso 2025, le damos Nuevo, dejamos registrar la fecha 1 de enero 2025 y marcamos el salario correspondiente a esta vigencia. Y le damos Aceptar. En caso tal que ya identifiquen que está configurado, no es necesario registrar un nuevo salario mínimo de la vigencia correspondiente. Configuración, tarifas, rango de avalúos en salario mínimo legal vigente. Para este proceso seleccionamos. Para realizar este proceso, seleccionamos el nivel de configuración, conceptos, clasificadores y tarifas. Seleccionamos el concepto, en este caso predial rural. Desplegamos el nivel de clasificador. Ubicamos el sector, en este caso rural, la destinación, el estrato. En lista adición, marcamos clic en Nuevo. En tipo de tarifa, seleccionamos rango de avalúos en salarios mínimos legal vigente. Verificamos que registre el salario actual de la vigencia. En el campo tipo de tarifa, desplegamos para seleccionar el tipo de tarifa a configurar, si es en millaje, VT o salarios mínimos legal vigente. En el campo avalúo, dejamos en 0. En el campo avalúo menor, registramos
el rango del salario, en este caso 20 salarios mínimos. En el campo tarifa registramos la tarifa correspondiente. En el siguiente registro dejamos el valor que el sistema generó en el campo avalúo mayor, que es el anterior, y en el campo avalúo menor o igual registramos el nuevo rango de salario, en este caso 40 salarios mínimos. Registramos la tarifa. Para cerrar el rango, registramos en el campo avalúo menor 13 nueves. Registramos la tarifa. Marcamos clic en la opción Salir y crear fórmula. En el campo Fecha vigencia registramos a 1 de enero de la vigencia aplicar la tarifa. Si en el estatuto registra tarifa mínima, la configuramos, si no, dejamos en blanco y marcamos clic en la opción Grabar. Configuración de tarifas por rango de avalúos en VTs. Ubicamos el nivel principal de configuración, conceptos, clasificadores y tarifas. Seleccionamos el concepto a configurar, en este caso predial rural. Marcamos clic en clasificador, sector rural. Ubicamos la destinación, el extracto y le damos lista edición. Marcamos clic en nuevo. Ubicamos el ítem por rango de avalúos en VTs. Verificamos que el VT sea el actual vigente de la vigencia. En el campo tipo de tarifa nos permite desplegar si va a ser la configuración en millaje, VTs o salario mínimo legal vigente. Dejamos en el campo avalúo mayor el dígito 0. En el campo avalúo menor registramos el valor correspondiente, la tarifa. Nuevamente registramos en el campo avalúo menor el nuevo rango, la tarifa correspondiente y cerramos el rango en el campo avalúo menor registrando 13 nueves. Registramos la tarifa correspondiente, verificamos si todos los ítems son en millaje o si es necesario cambiar a otro de los ítems o en VT o en salarios mínimos. Después de verificar, le damos salir y crear fórmula. Configuramos la vigencia a 1 de enero. Verificamos si es necesario configurar tarifa mínima y grabamos la configuración. Es importante, después de configurar esas tarifas, para la próxima vigencia, actualizar el VT correspondiente y el salario mínimo legal vigente para que el sistema actualice esos nuevos topes en las tarifas ya configuradas. Configuración, tarifas en rango de áreas, millaje o VT. Para realizar este proceso, ingresamos por configuración, conceptos, clasificadores y tarifas. Seleccionamos el concepto, en este caso predial rural. Desplegamos el nivel de clasificador. Ubicamos el sector, en este caso rural. La destinación, el estrato. En lista edición, marcamos clic en la opción nuevo. En tipo de tarifa, seleccionamos el ítem por rango de áreas, tarifa millaje o VT. Verificamos el salario mínimo de la vigencia. En el campo tipo de tarifa, desplegamos y para este caso seleccionamos el ítem VT. En el campo mayor a número de hectáreas, iniciamos en 0. En el campo menor o igual a áreas en hectáreas, registramos el valor de las hectáreas. En este caso, iniciamos con 10 hectáreas.
En el campo tarifa, registramos la tarifa en VT, en este caso un VT. Pasamos al segundo registro, seleccionamos nuevamente VT. En el campo mayor dejamos el valor que el sistema registró del campo anterior. En el campo menor o igual a áreas registramos el nuevo rango de las hectáreas, la tarifa en VT. Desplegamos en tipo de tarifa, seleccionamos nuevamente VT y cerramos el rango, digitando 13 nueves. En el campo tarifa, registramos el valor del VT y marcamos clic en la opción Salir y crear fórmula. En fecha vigencia registramos a 1 de enero de la vigencia correspondiente. Si aplica en el estatuto tributario tarifa mínima, la registramos. Si no, dejamos en blanco y marcamos clic en grabar. Configuración, tarifas por rango de áreas y avalúos en VT. Para realizar este proceso, ingresamos por Configuración, Conceptos, Clasificadores y Tarifas. Seleccionamos el concepto, en este caso, predial rural. Desplegamos el nivel de clasificador. Ubicamos el sector, en este caso, rural. La destinación, el estrato. En lista adición, marcamos clic en Nuevo. En tipo de tarifa, seleccionamos por rango de áreas y avalúos en VT. Verificamos el VT de la vigencia. En el campo tipo de tarifa, desplegamos para seleccionar el tipo de tarifa que se va a configurar. Para este caso, dejo seleccionado millaje. En el campo rango de área inicial, iniciamos en 0. En el campo de área final, registramos el valor del área, en este caso 20. En el campo de avalúo mayor en VT, iniciamos en 0. Avalúo menor, registramos el valor del VT. La tarifa. En el siguiente registro, rango de área inicial y final, dejamos 0 sobre 20. En el campo avalúo mayor, dejamos el ítem o valor que registró el sistema y aumentamos acá en el avalúo menor el siguiente rango. Registramos la tarifa. Cerramos el primer rango de áreas registrando 6 nueves. Lo mismo que en el campo avalúo menor, registramos para cerrar ese rango 13 nueves. Registramos la tarifa. Volvemos nuevamente al rango de área final y registramos los 6 nueves. En el campo avalúo mayor VT, dejamos en 0 para iniciar nuevamente el rango. Registramos avalúo menor, 5 VTs. La tarifa. Volvemos nuevamente al registro. En el área final registramos nuevamente los 6 nueves. En avalúo menor registramos el siguiente rango de VT, la tarifa y cerramos con 13 nueves en el campo avalúo menor. Marcamos la tarifa. Verificamos que sí queden todos los rangos completos para que no quede por fuera ningún rango y afecte a los predios.
Marcamos clic en Salir y crear fórmula. En el campo Fecha vigencia, registramos a 1 de enero de la vigencia. Si cumple en el Estatuto Tributario tarifa mínima, la registramos. De lo contrario, marcamos clic en Grabar. Configuración tarifas por rango de áreas y avalúos en salario mínimo legal vigente. Para realizar este proceso, ingresamos por Configuración, Conceptos, clasificadores y tarifas. Seleccionamos el concepto, en este caso predial rural. Desplegamos el nivel de clasificador. Ubicamos el sector, en este caso rural. La destinación, el estrato. Seleccionamos lista adición. Marcamos clic en Nuevo. En tipo de tarifa, seleccionamos por rangos de áreas y avalúos en salarios mínimos legal vigente. Verificamos el salario de la vigencia. En tipo de tarifa, desplegamos para seleccionar el ítem de la tarifa que vamos a configurar. En este caso, selecciono millaje. En el campo rango de área inicial, iniciamos en 0. Rango final, registramos el valor del área. En el campo avalúo mayor, iniciamos en 0. En el campo avalúo menor, registramos 5 salarios mínimos. La tarifa. En el siguiente registro, dejamos el rango inicial y final. Lo mismo que en el campo avalúo mayor. Y aumentamos en el campo avalúo menor el siguiente rango. Marcamos la tarifa. En el campo rango final registramos 6 nueves para cerrar el rango de las áreas. Lo mismo que en el campo avalúo menor, registramos 13 nueves. En el campo tarifa, registramos la tarifa. Iniciamos en el siguiente registro. En el área inicial, nuevamente registramos el área, en este caso iniciamos con 20, para poder cerrar este rango de las áreas. En el campo área final registramos los 6 nueves. Iniciamos avalúo mayor en 0. En el campo avalúo menor registramos los 5 salarios mínimos. La tarifa. Volvemos nuevamente al rango de avalúo menor y aumentamos a 10 salarios mínimos. Registramos la tarifa. Cerramos en el último registro el rango de avalúo menor, registrando los 13 nueves. Marcamos la tarifa. Registramos en el ítem Salir y crear fórmula. Marcamos clic. Vigencia. Registramos a 1 de enero de la vigencia correspondiente. Si aplica tarifa mínima, registramos la tarifa y marcamos clic en Grabar. Las tarifas que son configuradas en VT y salarios mínimos legal vigente, en la siguiente vigencia solo es necesario actualizar los valores del VT y del salario mínimo para que el sistema ajuste automáticamente los rangos de estas tarifas. Paso 4. Configuración de tarifas sobre tasa ambiental y bomberil. Si los conceptos de sobretasa ambiental o sobretasa bomberil están asociados al tipo de concepto millajes, es decir, se calculan sobre la base del avalúo,
La parametrización de la tarifa se realiza de manera similar al proceso definido para el impuesto predial. Si el concepto de sobretasa ambiental o CARDES está configurado sobre un millaje, se debe realizar el siguiente proceso: configuración, conceptos clasificadores y tarifas. Seleccionamos el cobro, en este caso sobre tasa ambiental. Desplegamos el nivel de clasificador, ubicamos el sector rural, la destinación habitacional, el estrato único, lista edición, nuevo, y seleccionamos el ítem tarifa por rango de millaje, el ítem millaje, marcamos la tarifa, le damos clic en continuar, registramos la fecha a 1 de enero de la vigencia. Si cuenta con tarifa mínima, la configuramos y marcamos clic en grabar. Si el concepto de sobretasa ambiental o CARDES está configurado como tipo de concepto cobro fijo, es necesario realizar el siguiente proceso de configuración. Registramos el nivel principal de configuración, conceptos clasificadores y tarifas. Seleccionamos el cobro, en este caso sobre tasa ambiental, clasificador, desplegamos el sector, en este caso rural, la destinación, el estrato, marcamos clic en lista edición, nuevo, en el campo valor tarifa, registramos la tarifa correspondiente, registramos la tarifa correspondiente, en el campo fecha vigencia, registramos a 1 de enero de la vigencia, marcamos la tarifa mínima se aplica, le damos grabar, en la opción sí es solamente para el clasificador que está seleccionado, o marcamos la opción no para todos los clasificadores. En este caso marcamos la opción no y grabamos. Para configurar la sobretasa bomberil, seleccionamos el nivel principal configuración, conceptos clasificadores y tarifas. Seleccionamos el cobro, en este caso sobretasa bomberil, clasificador, ubicamos el sector, en este caso rural, la destinación, el estrato, marcamos clic en la opción lista edición, nuevo, en el campo valor tarifa, registramos la tarifa correspondiente, en fecha vigencia, registramos a 1 de enero de la vigencia correspondiente, marcamos la tarifa, se aplica para este cobro y grabamos. Es importante tener presente que la configuración de las tarifas se deben realizar en los estratos que están asociados a los diferentes predios. Para verificar qué estratos están asociados a los predios, ingresamos por configuración, conceptos clasificadores y tarifas, seleccionamos el concepto, desplegamos el nivel de clasificador, ubicamos la destinación, el estrato y en la pantalla del lado derecho registra el número de predios que están asociados a ese estrato. En este caso, para agropecuario registra 74 predios. Si nos ubicamos en otra destinación, en este caso habitacional, en el estrato único, registra 0 predios, significa que no tiene predios asociados. En el siguiente estrato me indica que tiene 992 predios asociados. Es decir, esos estratos significa que deben de tener configurada tarifa para que permita liquidar el impuesto a esos predios. Es de tener presente que la configuración de las tarifas sobre tasa ambiental y bomberil se debe realizar en todas las destinaciones y en los estratos.
Paso 5. Verificar tarifas en informe. Para verificar si todos los predios cuentan con las nuevas tarifas, se puede tomar el informe Maestro de Entes por destinación y estrato. Marcamos clic en la opción Informes y consultas. Seleccionamos Maestro de Entes. Desplegamos el estado si es para todos los predios o para los activos. Registramos la fecha corte. Marcamos clic en la opción Archivo plano. Marcamos el ítem TXT delimitado, DT Maestro, lo marcamos, ubicamos la ruta donde vamos a guardar el informe, le registramos un nombre, marcamos clic en abrir, aceptar, nuevamente aceptar. Después de grabar el archivo plano con toda la información de los predios, habilitamos una hoja en blanco de Excel, llevamos esa información de ese plano y ubicamos la variable de tarifas. En esta variable nos permite identificar qué predios no cuentan con tarifas configuradas, o también se puede hacer el filtro de verificar por cada extracto y destinación las tarifas configuradas. Espero que por medio de este video siga el paso a paso de la configuración de las tarifas en el sistema. Si tienes algunas dudas, deja los comentarios que con gusto se estarán dando respuestas oportunas. ¡Chao!